Empezar. Vamos a empezar como siempre, todos estos jueves, poniéndonos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Hoy día, luego de estos últimos jueves en que hemos estado desarrollando una serie de temas que nos han llevado a tratar de comprender un poco en qué consiste esta peregrinación de fe como testigos, como enviados del Señor a anunciar el reino. Y habiendo visto ya las dificultades que hay acerca de esta realidad misteriosa que es la vida nueva que en Cristo Jesús, en su iglesia, hemos recibido, hoy vamos a tocar un tema que nos ayuda a comprender esto y qué tan importante y qué tantas aristas tiene. Porque a veces uno puede creer que el tema de la oración es algo que, entre comillas, ya lo tenemos bajo control, que ya sabemos, y es que muchas veces no nos damos el tiempo para compartir acerca de todo lo que nuestra Madre, la Iglesia, nos enseña en este tema. Entonces, el tema de hoy es las fuentes de la oración. Y el título es sugerente porque uno tiene que preguntarse para entender las fuentes de la oración, ¿qué es la oración? ¿De dónde viene la oración? ¿Cómo es que nosotros empezamos a hacer oración? Y claro, esto no es algo que nosotros como criaturas humanas podamos solos alcanzar a entender, porque es parte del misterio de Dios revelado en la plenitud de los tiempos, en la encarnación y en la vida de Jesucristo y en su iglesia. Y entonces hay que volver una y otra vez a lo que nos enseña nuestra Madre la Iglesia. Y entonces no voy a decirle simplemente las cosas que desde mi experiencia o desde algunos autores podamos alcanzar a conocer, sino vamos a ir a lo que nos enseña nuestra Madre en la Iglesia acerca de la oración y que está contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque conviene señalar, no sé si ustedes tienen conciencia de esa realidad, pero así como la fe es acechada de múltiples maneras, a través de las ideologías, de errores en la doctrina, de testimonios que escandalizan, también es acechada no solo a través de la forma de prácticas morales que son contrarias a la
verdad revelada y al bien de las criaturas humanas en distintas formas de comprender la moralidad en medio de este mundo relativista, sino también en la misma oración. Y muchas veces esto no lo tenemos tan presente, porque uno puede creer que la oración, porque es oración, entre comillas, como título, ya es buena en sí, pero para eso tenemos que revisar qué cosa es la oración, a qué le llamamos oración. Además, porque han surgido una serie de espiritualidades desde fuera de la iglesia que tienen una serie de prácticas a las cuales llama oración o meditación o reflexión, pero también dentro de la misma iglesia una serie de formas que a lo largo de los siglos, y creo que también en nuestro tiempo, están presentes. Y entonces, como en todas las cosas, si es que hay confusión, tenemos el don del catecismo y vamos a lo que nos dice el catecismo más que ir a lo que nos puede decir un teólogo, un obispo, un clérigo, sino lo que nos dice nuestra Madre la Iglesia en este documento que es un tesoro que tenemos que apreciar, como hemos mencionado en otra ocasión. Y entonces voy a compartirles un documento que está tomado. Lo que he hecho es sencillamente he transcrito algunos de los numerales que corresponden a la cuarta parte del catecismo, que tiene por título la oración cristiana, la oración de la iglesia, la oración que nosotros, lo que nos enseña nuestra madre. Entonces, esta cuarta parte tiene una primera sección que se le llama la oración en la vida cristiana y una segunda sección que es del Padre Nuestro. Pero el tema es las fuentes de la oración. Es decir, las fuentes de la oración no son cualquier fuente. No es que de repente aparece una revelación privada de una persona, de algún vidente que nos dice, miren, hay que hacer esta oración es poderosa, repítanla y vamos a, entre comillas, estar más unidos a algún santo, al Señor o a nuestra Madre María, etcétera, sino que la Iglesia nos enseña claramente que hay una diferencia entre la revelación pública y las revelaciones particulares. Hay muchas revelaciones particulares que no están reconocidas por la iglesia. Y entonces pueden ser muy piadosas, pueden parecer muy buenas, pero nuestra madre, la iglesia, en su magisterio, nos la tiene que recomendar. No es suficiente ni siquiera que algún documento tenga el nil hostac de algún obispo, porque el nil hostac de un obispo, es decir, la no objeción a publicar algo, no significa que eso es parte del magisterio de la iglesia, porque el magisterio de la iglesia no es, diríamos, lo que señala un obispo, tampoco un sacerdote. Entonces, nosotros eso lo tenemos que tener muy presente. Ahora, dentro de esas revelaciones particulares, algunas han sido aprobadas por la iglesia, muy pocas. Y en algunos casos, en esas revelaciones particulares, nos han hecho, diríamos, enseñanzas acerca de la oración, a través de revelaciones particulares de santos. Y los santos que la iglesia llama o padres de la iglesia o doctores de la iglesia, son los que para nosotros son, diríamos, enseñanza autorizada. Pero no todo santo es doctor de la iglesia. Y entonces eso tenemos que tenerlo muy presente, porque nosotros vivimos en un tiempo de gran confusión. Y por esa razón es que voy a
referirme a lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, nuestra Madre. Y entonces nuevamente comparto. Y claro, les voy a presentar, no, esto no es una cosa así, diríamos, completa de la cuarta parte, ni siquiera de la primera sección de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia. Les he puesto varios numerales, varios numerales antes de llegar a dos numerales que tienen que ver con el tema específico que nosotros hoy día hemos propuesto, que es las fuentes de la oración, que es parte de esta primera sección, pero del capítulo segundo. Voy a hacer referencia a algunos numerales del capítulo primero, de esta cuarta parte del catecismo, antes de entrar a este capítulo segundo y a este artículo primero, las fuentes de la oración, que son pocos numerales, pero son numerales densos. Y entonces les he copiado también al final el resumen de estos últimos numerales. Y vamos a ver un poco rápidamente diríamos, esta primera sección, en esta primera aproximación, que es el numeral 2558. Entonces, nos resume de alguna manera el punto de la oración en el conjunto del catecismo. Entonces, este es el misterio de la fe, nosotros señalamos, o este es el sacramento de nuestra fe, porque sabemos que la palabra misterio y la palabra sacramento significan lo mismo, y que nos dice lo que la fe, la Iglesia cree, que está resumido en los símbolos de los apóstoles. De eso trata la primera parte del catecismo, es de la profesión de fe. Y eso que la Iglesia cree, que es la fe de la Iglesia, es lo que la Iglesia celebra en la liturgia. Lo mismo que cree la Iglesia, lo celebra en la liturgia. De eso trata la segunda parte del catecismo. Pero eso que la Iglesia cree, la Iglesia celebra, la Iglesia es de Cristo, el cuerpo de Cristo, se hace en la tercera parte vida de fe, vida de los fieles, la vida en el Espíritu, y eso es lo que es la tercera parte. A eso nosotros le llamamos vida moral, no es un moralismo. Y la cuarta parte, de alguna manera articula todo esto anterior y dice, este misterio de la fe, es decir, esta revelación, esto que se nos da a conocer, esto que confesamos, que profesamos, que celebramos y que nos comunica vida para vivir como hijos de Dios, este misterio, este sacramento, diríamos, exige que nosotros tengamos una relación viva y personal con Dios, vivo y verdadero. Esa relación con Dios, personal, de las criaturas humanas y de Dios, esa relación es la oración. Entonces la oración es una relación entre las criaturas humanas y el Creador, que se nos ha revelado que es unidad perfecta de tres personas. Entonces, esa relación se hace en base a lo revelado que es la fe, no con cualquier cosa que yo pueda creer o imaginar, sino lo que Dios dice de sí mismo y nos ha comunicado y en la plenitud de los tiempos nos ha manifestado en la persona del Hijo único encarnado y nacido de María Virgen. Eso es lo que nosotros luego celebramos en la liturgia y a través de esta celebración litúrgica, a través de los sacramentos, se nos comunica una vida nueva, la vida en el Espíritu, la vida de hijos de Dios, y esa vida en el Espíritu es la que hace que nosotros podamos obrar el bien y rechazar el mal. Esa es la moral. Y todo eso va
estableciendo, refundando una relación entre las criaturas humanas con Dios, entre las criaturas humanas con otras criaturas humanas y cada uno de nosotros, cada criatura humana consigo mismo y con toda la creación. Porque así como Dios es comunión de tres personas, Jesucristo está formando una nueva relación en una nueva familia, que tiene relaciones que son relaciones de amor, de paz, de unidad. Y nosotros esas relaciones las profundizamos, las descubrimos, las desplegamos en la oración. Como ocurre también en la vida natural. En la vida natural, nosotros formamos parte de una familia que, fruto del amor de nuestros padres y por gracia de Dios, hemos venido a la existencia en la vida natural, por el amor de Dios. Y nosotros, con nuestra familia natural, biológica, y con nosotros mismos establecemos relaciones. Esas relaciones naturales requieren de alguna manera de diálogo, de conocimiento mutuo, de ayuda mutua, etcétera, etcétera. Algo equivalente, análogo, ocurre en la vida sobrenatural. Y entonces vamos a la oración y vamos a atenernos a la definición de oración que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica. Y esta definición de oración que propone la Iglesia toma de una cita del libro Historia de un alma, la autobiografía de Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita. Y ella dice, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Es decir, es algo que brota del corazón. Y esto, claro, podríamos comentarlo, pero creo que vamos a dejarlo ahí para poder avanzar en lo que se nos menciona, pero solamente quisiera enfatizar que tengamos en cuenta que la oración es un impulso del corazón, pero eso no significa que es un sentimentalismo, que no es algo que, entre comillas, un afecto, como nosotros tal vez, en muchos de nosotros, hombres contemporáneos, criaturas humanas contemporáneas, podríamos equivocadamente entender. Y el impulso de corazón es lo más profundo que hay en nuestro ser. Y nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos de alguna manera un sentido religioso en el que buscamos todos a Dios muchas veces sin saberlo. Entonces tenemos en nosotros algo puesto por Dios mismo que hace que nosotros tengamos, diríamos, un dinamismo que nos impulsa, nos mueve desde lo más profundo de nuestro ser a hacer oración. Y eso es puesto por Dios mismo. No es algo meramente subjetivo que cada criatura humana, entre comillas, decide a su capricho, sino es algo puesto por Dios. Se nos señala también que es una sencilla mirada, una mirada hacia lo que nos desborda, hacia la divinidad, hacia el misterio, que además se produce en un estallido, un grito
que reconoce la presencia del amor, la manifestación del amor de Dios que hace todas las cosas por amor. Estemos nosotros en una situación de enfrentar tribulación, prueba, o en situaciones de gozo, de alegría. Es decir, en todo momento. Y entonces, claro, ella lo pone con esta primera afirmación para mí, pero ese para mí es porque esto es tomado de su autobiografía. Y claro, en ese sentido, esta santa que es nombrada doctora de la iglesia se vale de esta experiencia de esta persona porque ve que esto es algo que es enseñanza para todos nosotros. Por eso es doctora de la iglesia. Entonces hay tres dimensiones, nos enseña la iglesia, de la oración. La oración, en primer lugar, es un don de Dios. Es algo que no es meramente humano. En segundo lugar, la oración es alianza con Dios, un conjunto de nuevas relaciones con Dios y con las criaturas humanas. Y además la oración es comunión, es nuevas relaciones, pero no cualquier relación, sino relaciones de comunión, es decir, de unidad en el amor, no cualquier unidad, sino comunión de amor. Y vamos a ver brevemente estas tres dimensiones de la oración que nos pone el catecismo para poder luego entender el sentido que tiene hablar de las fuentes de la oración. Y entonces vamos al primer punto, la oración como don de Dios. Como don de Dios, la oración es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. Esta es una cita de San Juan Damasceno. Es decir, la iglesia va descubriendo en su peregrinación, a través de la experiencia de los santos, el camino de la oración. Y entonces se pregunta la iglesia, ¿desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Es algo meramente intelectual? ¿Es algo que surge de alguna parte de nuestro ser personal? ¿De dónde brota la oración? Y la respuesta es que es de los más profundos de nuestro ser, porque eso nos ha sido revelado ya desde antiguo, en los Salmos, que fue la manera en que el Señor fue poco a poco preparándonos en el camino de la oración, y Él mismo nos enseñó a orar a través de los Salmos, de un corazón contrito y humilde y humillado. Y hace referencia a nuestra Madre Santísima y a la tradición de la iglesia contenida en la revelación. Y además que ese don, la oración como don, viene de lo alto, porque nosotros no sabemos cómo dirigirnos a Dios. Y en consecuencia, para que nos dejemos llevar en esa oración, nosotros necesitamos el don de la humildad, necesaria para recibir la gracia, el don de la oración, porque nosotros somos mendigos del amor de Dios, como nos dice San Agustín en su sermón 56. Y nos presenta este pasaje del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, que es el pasaje de la Samaritana, que fue comentado en este sermón por San Agustín. Y la iglesia hace referencia a estos comentarios de este santo. Y entonces empieza con esta expresión
del versículo 10 del capítulo 4, si conocieras el don de Dios. Todos conocemos, creo, voy a referirlo brevemente, el pasaje de la samaritana. Jesús está yendo de Galilea a Jerusalén. Está yendo con sus discípulos. Y en algún momento, dice a mediodía, no estando los discípulos que han ido a buscar alimento, Jesús se acerca al pozo de Jacob, que está en Samaria. Y una mujer samaritana, en ese momento en que está Jesús ahí sentado, al costado del pozo, le pide a la mujer que le dé de beber. Y esta mujer se sorprende de que Jesús, siendo judío, le pida de beber a ella, que es samaritana. Y Jesús le dice, si supieras quién te pide, tú le pedirías, tú me pedirías. Si conocieras el don de Dios, si supieras quién te pide. Y entonces el Señor le va a hablar del agua viva. Y esto es muy importante para entender la oración, en el sentido en que la Iglesia nos lo enseña, como ese impulso tomado de lo que nos enseña Santa Teresita, como ese don que viene de lo alto. Y es que el Señor tiene sed de nuestro amor. Él quiere que nosotros correspondamos al amor que nos entrega y nos da. Pero Él sabe que nosotros no podemos amarlo por nuestras propias fuerzas, a pesar de que nosotros tenemos ese deseo de infinito, ese deseo de Dios, ese sentido religioso de Dios. Y entonces, imagen y semejanza de Dios, semejanza perdida por el pecado, pero imagen que no puede ser destruida, sino a lo más herida y dañada, pero el Señor sabe quién somos, más que nosotros mismos. Y entonces el Señor es el que suscita en nosotros el deseo de la oración, expresado en esa frase que le dirige el Señor a la samaritana. Cuando le dice, dame de beber, esta mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Y Jesús le dice, si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí y te daría agua viva y ya no volverías nunca más a tener sed. Entonces, esto la Iglesia entiende que se refiere a la oración, porque justamente en ese pozo, a donde vamos a buscar agua, allí es donde el Señor va a salir a nuestro encuentro. Y Él es el que va a manifestarse en primer lugar y Él nos va a pedir de beber. Porque Él tiene sed de nuestro amor y Él lo quiere suscitar. Y para eso nos ama primero. Y entonces la oración brota de la profundidad del amor de Dios que nos desea, nos ama, somos amados por Dios. La oración, así no nos demos cuenta, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre, que es más que una sed pasajera. Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed de Él. Dios desea que nosotros correspondamos a su amor. Y para eso nos da el don de la fe, para que podamos corresponder. Esto se expresa
en esas palabras que el Señor dirige en la cruz, cuando Él dice, tengo sed. ¿Y qué le damos nosotros? Vinagre. Todo está cumplido. Es decir, se ha manifestado ese amor de Dios y ese sed y ese deseo de amor que el Señor espera en respuesta al amor extremo que nos ha manifestado. Y entonces, cuando nosotros comprendemos eso, cuando nosotros tenemos ese encuentro entre esa sed de Dios y esa sed nuestra, que muchas veces se produce porque las cosas de este mundo, nuestras experiencias pasajeras, no nos plenifican, y nosotros en ese deseo de infinito podemos intuir que lo que deseamos es el amor de Dios. Y entonces por eso el Señor le dice, tú le habrías rogado a Él y Él te habría dado agua viva. Ya en el versículo 10 del mismo capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y entonces, muchas veces nuestras peticiones, que a veces pedimos pues múltiples cosas porque no sabemos pedir. Y es lo que primero nos lleva a la oración, ¿no? Muchas veces las personas se ponen a hacer oración, en muchos casos, aunque no siempre, cuando están enfrentando alguna tribulación, cuando hay alguna enfermedad, alguna dificultad personal o familiar. Y entonces el ser humano desea pedirle cosas al Señor. Pero ese deseo de pedirle a Dios, de buscar a Dios, es puesto por el Señor mismo, para que descubran el don de Dios. Es decir, el Señor suscita en nosotros que vayamos a pedir, para que Él nos pueda mostrar realmente lo que nos falta, lo que necesitamos, y que nosotros, en nuestra ignorancia, en nuestro pecado, en nuestra dificultad para ver y reconocer, no entendemos. Pero eso lo descubro en ese encuentro con el Señor. Pero si mi oración es un arrancharle al Señor, si mi oración es un quitarle al Señor como que me acercara a alguien mezquino, que no me quiere dar, que no me ama, alguien que no sé quién es, entonces mi oración se va a convertir simplemente en algo que me puede llevar incluso a la frustración, porque de repente voy a creer que el Señor no me escucha. Y entonces me voy a agotar, me voy a cansar, me voy a desanimar en la oración. Porque la oración está llamada a producir ese encuentro. Pero para que esa oración crezca en ese encuentro, tiene que ser una oración que viene de Dios, que el Señor suscita en nuestra capacidad de hacer oración. Porque claro, a veces uno cree que uno hace oración porque le da algo a Dios. Porque uno cree que uno, entre comillas, sacrifica parte de su tiempo para hacer algo de oración. Y no tenemos plena conciencia que es un don de Dios. Que Dios, que sabe que nosotros necesitamos de la oración, suscita en nosotros ese deseo, y a veces que empecemos casi balbuceando y muchas veces pidiéndole cosas que ni siquiera entendemos lo que pedimos, para que nosotros poco a poco aprendamos a pedir. Y entonces la oración la suscita y la tiene que dirigir el Señor. Pero a veces nosotros creemos que ya sabemos y que tenemos que decirle cosas y echarle discursos al Señor. Y entonces no entramos en ese diálogo de amor con quien nos amó primero, quien nos ama primero, y quiere despertar en nosotros el amor, porque nosotros creemos que lo único que tenemos es conseguir cosas de él, que ya, entre comillas, lo conocemos, ya sabemos quién es, y entonces
Lo que nos faltan son ciertas cosas, como si Él un poco descuidado, desinteresado, no nos la quisiera dar. Y entonces, claro, nosotros, poco a poco, si es que perseveramos en oración y deseamos escuchar al Señor, lo descubriremos si sabemos cuáles son las fuentes de la oración. Pero si creemos que la oración brota de nosotros, si nosotros caemos en un voluntarismo en la oración, si nosotros creemos que la oración es iniciativa nuestra y no nos damos cuenta que es suscitado por el Señor, entonces nosotros podemos a través de la oración, en lugar de aumentar la fe y la esperanza, llenarnos de soberbia o buscar en la oración una especie de psicoterapia, de tranquilidad emocional, o, entre comillas, huir de los problemas de la vida presente y no establecer una relación de amor con Dios que renueve la relación con nosotros mismos y con los demás. Y entonces por eso es que la Iglesia quiere que nosotros comprendamos, y por eso nos lo enseña, y está en esta cuarta parte del catecismo, lo que a lo largo de los siglos la Iglesia ha venido reflexionando y aprendiendo, para que nosotros no empecemos de cero, para que nosotros no descubramos el agua tibia, para que nosotros no busquemos por aquí, por allá, entre comillas, metodólogos, tecnólogos de la oración, que nos, entre comillas, nos van a dar fórmulas cuasi mágicas para ese encuentro personal que nos renueve y nos transforme. Y claro, como les mencionaba, hay mucho engaño, mucha confusión, que no es simplemente consecuencia de nuestra ignorancia y nuestra soberbia, sino también la presencia misteriosa del enemigo, que por supuesto en todo momento y en toda circunstancia va a querer engañarnos, confundir. Volvamos al documento. Entonces, este punto es muy importante. Dice la Iglesia en el Catecismo, la respuesta a la queja del Dios vivo. A mí, esto es una cita de Jeremías, a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas. Es decir, en lugar de ir a la fuente, nosotros por nuestro lado quisimos hacer las cosas no como Dios nos dice, sino como nosotros, entre comillas, creíamos, según nuestro entendimiento meramente humano. Entonces, la respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación, respuesta de amor a la sed del Hijo único, es lo que nos hace hacer oración. Pero para eso necesitamos acercarnos al Señor, acercarnos a la fuente de donde brota la revelación, que es Dios mismo. Pero además la oración busca establecer una nueva relación, una alianza. Entonces, ¿de dónde viene esa oración del hombre? Viene de lo más profundo del ser humano, del corazón, nos dice la Sagrada Escritura. Más de 1000 veces nos enseña el catecismo. Y es de lo más profundo de nuestro ser, que nosotros ni siquiera nosotros mismos conocemos. Entonces el corazón es la morada donde estamos nosotros y nos encontramos con el Señor. Es nuestra interioridad, donde podemos en el silencio reconocer la presencia del Señor. Y solo el Espíritu de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, ni siquiera nosotros mismos. Ese lugar es ese santo de los santos, el lugar del encuentro, ya que imagen de Dios vivimos en relación. Es el lugar donde se establece esa relación de amor, esa alianza en Cristo, nueva y eterna. Entonces la oración es una relación de alianza entre Dios y hombre revelada en Cristo Jesús.
en plenitud en la cruz. Y en consecuencia es una relación de comunión, porque el Señor quiere que seamos uno con Él, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de su iglesia. Es la nueva alianza, es la nueva relación, una relación viva de Dios con los hombres, que se cumple en Jesucristo, el Verbo eterno encarnado. Y entonces el Padre infinitamente bueno, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, nos llama a esa comunión. En consecuencia, la vida de oración es estar y vivir en presencia del Señor que habita en nosotros, el tres veces santo. Esta comunión de vida es posible siempre, porque mediante el bautismo nos hemos convertido en uno en Cristo, somos templo de Dios, casa de oración. Y entonces, nosotros, todos los seres humanos llamados a la santidad, también estamos llamados a la oración. El hombre es movido por Dios para salir al encuentro del Señor que viene primero a nosotros desde que tenemos vida y tenemos existencia. Y entonces el Señor en la creación nos llama desde la nada, desde el no ser al ser. Y después de haber sido heridos, alejados de Él por el pecado y nuestra ignorancia, Él conserva esa relación con nosotros, porque Él sabe, no deja su amor de ser fiel, porque Él sabe lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos. Y entonces es el Señor quien tiene la iniciativa. Él es el Dios verdadero, el Dios vivo, que busca, sale al encuentro del hombre. Ese encuentro misterioso de oración y la iniciativa de amor es el del amor de Dios. Él es el que nos ama primero y en consecuencia nosotros estamos llamados a responder y para eso necesitamos el don de la fe. Y entonces en la tradición de la iglesia va descubriendo su fe en la oración. Jesús se nos presenta primero en oración. Él está orando ante sus discípulos. Jesús siempre ora. Él es la oración. Es la palabra eterna que asume la naturaleza humana y Él, Dios y hombre verdadero con lenguaje humano, le responde al Señor en ese diálogo eterno con el Padre, en el Espíritu Santo, como en varios pasajes. También en el Evangelio según San Marcos veíamos desde el capítulo 1, cuando luego de las curaciones en la casa de la suegra de Pedro, el Señor cura a muchas personas y luego se va a hacer oración. Y entonces Él ha querido que nosotros lo veamos en oración para que sepamos que Él es oración, que esa relación trinitaria de unidad perfecta es un diálogo de amor continuo y esa es la oración que se ha desbordado a la criatura humana en la encarnación, que se ha revelado desde antes de la encarnación a través de los patriarcas y de los profetas y quiere que nosotros nos insertemos en ese diálogo de amor. Y ahí aparece la oración de la iglesia como cuerpo de Jesucristo y la oración personal de cada uno de nosotros. Es decir, la oración es insertarnos en esa oración de Jesucristo, que nos hace capaces de entrar en esa intimidad y poder descubrir esa trama de relaciones de esa nueva familia a la que hemos sido insertados, para que aprendamos a vivir como hijos de Dios, con el testigo de qué significa ser hijo de Dios que realiza el Hijo único encarnado, el primogénito de toda criatura. Y de esa forma, a través de la revelación, que como sabemos, tiene dos caudales que brotan de una sola fuente, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, ambos se alimentan mutuamente y entonces nosotros aprendemos a orar a partir de lo que Dios mismo en el Espíritu Santo nos va enseñando
Y la iglesia custodia como tesoro para todo bautizado. Y así hay la tradición de la oración. Entonces no es cualquier forma de oración. No es lo que a mí se me ocurre solamente, sino la oración se tiene que enseñar y tenemos que aprender, como le decían los apóstoles, los discípulos, enséñanos a orar. Y entonces el Señor les va enseñando, va haciendo oración, los lleva al Tabor, les dice el Padre que lo escuchen, como les había dicho ya a través de Juan Bautista en el propio bautismo, y que nosotros centramos ese diálogo escuchando al Hijo. Nos lo dice nuestra misma Madre Santísima en Caná de Galilea. Hagan lo que les dice. Y entonces nosotros aprendemos a orar y acudimos a la oración en la fuente de la Sagrada Escritura, donde escuchamos al Señor, donde comprendemos el misterio revelado que el Señor mismo nos da a conocer. Y entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, por eso nos menciona que esta tradición, la sagrada tradición, que es una transmisión viva en el Espíritu Santo, la Iglesia creyente y orante, enseña a orar a sus hijos. Y la tradición de la oración cristiana es una de las formas de crecimiento de la tradición con mayúscula, parte de la revelación, porque nosotros creemos lo que oramos. Y en consecuencia no es que uno puede decir cualquier cosa. Y entonces las fuentes de la oración son la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, puesta por escrito, pero también la palabra comunicada en la tradición de la iglesia. Y por eso es que la iglesia recomienda leer, escuchar la Sagrada Escritura, la ciencia suprema de Jesucristo. Y la lectura de la Sagrada Escritura tiene que ser hecha oración para que se realice ese diálogo con el Señor, con el hombre verdadero y el Dios verdadero. Porque cuando nosotros a Dios hablamos, hacemos oración, cuando a Dios escuchamos, hacemos oración, como nos enseña San Ambrosio. Y entonces los padres, parafraseando Mateo 7, de esto, quien escuche estas palabras mías y las pone en práctica, nos dice que las disposiciones del corazón, alimentado por la palabra de Dios en oración, busquen leyendo y encontrarán meditando, llamen orando y se les abrirá por la contemplación. Otra fuente es la liturgia de la iglesia, por excelencia la Sagrada la Santa Misa, en las 2 mesas. Y entonces nosotros entramos en ese diálogo, en lo secreto, para dirigirnos en Cristo al Padre. Y también son fuentes de la oración, la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teologales. Porque es el Espíritu Santo quien nos enseña a orar, es el maestro interior, el maestro de oración, que dirige toda la vida de los hijos de Dios. Y en nosotros, en la liturgia, esperamos la venida del Señor y sabemos que cumple y se manifiesta con sus dones que nos comunican vida sobrenatural a través de los distintos sacramentos. Y entonces podemos citar lo que dice San Pablo: el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Y la esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, nos dice San Pablo en el capítulo 5, versículo 5. La oración, en consecuencia, es parte de la litúrgica, es la vida de la oración con Jesucristo. Y de ahí nosotros sacamos el amor
para poder amar como el Señor nos ama y poder cumplir el mandamiento nuevo de amar y hacer justicia en Dios. Y entonces esas fuentes de la oración, a esas fuentes vamos. Y ahí alcanzamos los cumbres de la oración como don de Dios. Esta es una cita de esta expresión de San Juan María Vianney en relación a la oración. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote a vivir sin amarte. Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro, perdón. Y entonces nosotros tenemos que hacer oración y estamos llamados a hacer oración con todo nuestro ser en este hoy, en este encuentro personal. Aprendamos a orar en todos los momentos, siempre escuchando la palabra de Dios, participando del misterio pascual en la celebración de la Santa Misa, en todo tiempo y en cada circunstancia. La enseñanza sobre la oración al Padre es justamente el culmen de esa oración y es la segunda sección de esta cuarta parte del catecismo. Para poder oír hoy su voz, para no endurecer el corazón, orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños que nos dice el Señor. En resumen, diríamos, las fuentes de la oración son parte de la transmisión viva de la sagrada tradición. El Espíritu Santo en la iglesia nos enseña a orar, como una madre enseña a orar a sus hijos. Y las fuentes privilegiadas son la palabra de Dios, la liturgia de la iglesia y las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. En consecuencia, no nos dice la iglesia que las fuentes de la oración son revelaciones particulares, no reconocidas. No se nos dice que es echarle discursos. ¿Y por qué insisto tanto en estos temas de las revelaciones particulares? Porque justo en estas últimas horas veía yo, testigo casi con sorpresa, escuché hacer oración a algunas personas. Y más o menos la oración que decían en una especie de novena, de coronilla era: Señor, escúchanos por las lágrimas y por la sangre de María. Y agarraban y repetían como si el Señor no nos escuchara, como si el Señor fuera sordo, como si tenemos que decirle que llevar a María para que el Señor nos escuche, cuando María lo que nos dice es que tenemos que escucharlo a Él, que el Padre nos dice que tenemos que escucharlo a Él cuando el Señor ya nos ha manifestado y Él nos habla primero. Entonces esa no es oración de la iglesia. Entonces se organizan grupos, empiezan a hacer y creen que son piadosos. Y por eso es tan importante saber qué y cómo nos enseña la iglesia a orar. Porque la oración se tiene que enseñar. Y la iglesia como madre nos enseña a orar. Pero nosotros vivimos en un tiempo de subjetividades y donde muchas veces no tenemos el cuidado sin medir las consecuencias que esto puede traer para nuestra propia fe. Y entonces, como en otras épocas de la historia de la iglesia y de la salvación, surgen pues una serie de formas, ¿no? Que no se corresponden con nuestra fe. Entonces, claro, haces oración de ese tipo, diciéndole cosas al Señor y uno dice, pero ¿cómo con eso voy a crecer en la fe? Voy a crecer en la confianza en el Señor si yo estoy dudando que el Señor me escuche. Si es que no me doy cuenta de que el problema es que yo no lo escucho a Él.
si no me doy cuenta que para ser su discípulo, para entrar a la familia de los hijos de Dios, tengo que hacer la voluntad del Padre? Y la voluntad del Padre es que nos amemos. Y si es que yo creo que lo que tengo que hacer en mi oración es que Dios haga mi voluntad, y entonces para eso, entre comillas, tengo que ponerlo como sordo, como que no escucha, como caprichoso, como indolente. Y por eso es que es necesario saber que para hacer oración necesitamos acoger el don, porque hemos dicho y nos enseña la iglesia que la oración es un don, pero tenemos que aprender. Y para eso nos enseña el mismo Señor, nos enseña nuestra Madre la Iglesia. Yo voy a detenerme ahí para ver si es que hay alguna oportunidad de tener algún intercambio, preguntas y comentarios de parte de ustedes. Les agradezco por su paciencia. A ver, padre, aquí estamos viendo algún tipo de pregunta. Ya. Hay una pregunta que dice, dentro de los 4 pilares de la oración que menciona el catecismo, ¿cuál es la relación que sostiene uno con el otro? ¿A qué se refiere con pilares y a qué se refiere con...? Entiendo a la meditación, al testimonio, a la oración misma. Pero es que Entiendo a esos justamente, pilares. ¿cuáles pilares? ¿De qué pilares me hablan? Ya, voy a preguntarle Las personas al que que hizo formulan... la pregunta. Pasamos a la siguiente, padre. A ver, ¿Qué herramientas podemos utilizar para encontrar más fácilmente nuestra fuente de oración en el día a día? es que justamente lo que se nos dice es que la oración no es un método, no es una técnica, no es que tengo que tener herramientas. El Señor viene a mi encuentro. Entonces, si yo no comprendo, a pesar de que nuestra Madre la Iglesia nos enseña, y por eso es que he empezado con esas dimensiones de la oración como don. Si es que yo creo que la oración no es un don, sino es algo que yo consigo, que yo arrebato, entonces es porque en realidad el problema que tengo es que no escucho. ¿Ya? ¿Y por qué no escucho? Porque sencillamente estoy encerrado en mis propias elucubraciones, mis soliloquios, mis deseos, y porque probablemente en medio de los ruidos de la vida presente no alcanzo a comprender el don de Dios. Por eso es que es importante nosotros hacer el camino que nos enseña la Iglesia a través de la liturgia, a través de la liturgia de la palabra en la Santa Misa. Yo creo que ahí tenemos un problema muy serio, porque nosotros con mucha facilidad, entre comillas, nos autograduamos. Y entonces agarramos los pasajes del Evangelio, los pasajes de los textos de la primera lectura y de los salmos en la misa diaria, donde el Señor nos habla y lo tenemos que escuchar, pero partimos de la presunción que ya los conocemos. Y entonces muchas veces también cuando en la iglesia predicamos, repetimos lugares comunes, y entonces podemos tener la falsa sensación de que ya hemos agotado todo lo que el Señor nos está diciendo, que ya sabemos, y entonces lo que se necesita ahora, entre comillas, es herramientas técnicas, métodos. Y es porque en realidad necesitamos conversión. Por ejemplo,
si nosotros realmente hemos estado atentos a estos primeros 4 capítulos de San Marcos en lo que va de este tiempo ordinario, en el que ya estamos casi terminando la tercera semana, hubiésemos, creo, tenido una riqueza para justamente entender mejor esto que estamos mencionando acerca de la oración y ver las dificultades que hay. Pero claro, si nosotros pasamos mecánicamente, apuradamente, y distraemos nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestra capacidad intelectual para ver noticias, comentarios de la política, del deporte, y lo otro decimos, ya esto es, dedicamos más concentración para las cosas del mundo y no hacemos un tiempo para Dios. Entonces no aprendemos a escuchar. Y entonces el Evangelio según San Marcos creo que es una enseñanza muy rica. Si lo tendríamos que resumir de manera breve, siendo breve ya y conciso lo que nos dice San Marcos, lo que se nos está presentando es cómo el pueblo de la primera alianza rechaza al Señor. Y eso también aplica a nosotros, porque no es, ay, bueno, eso fue lo que ocurrió en el pasado, sino cómo los seres humanos y por qué razón rechazamos al Señor y cómo el Señor obra ante esa dureza de nuestro corazón. Y entonces, ¿qué nos ha presentado hasta el presente? Que en primer lugar, la hostilidad empieza en los demonios, que son los que reconocen al Señor, saben que es el Santo de Dios, reconocen la amenaza, pero tienen que obedecer. Entonces, si nosotros no nos interrogamos acerca de nuestra fe, y nosotros partimos de la premisa que tenemos fe, porque decimos, sí, sabemos que Jesucristo es el Señor, los demonios también saben lo mismo, incluso más que nosotros. Entonces, si es que eso creemos nosotros que hace que tengamos fe, ya tenemos una primera dificultad. Lo segundo, obedecer tampoco necesariamente es tener fe, porque los demonios también obedecen. El Señor expulsa y tienen que salir. El problema de los demonios es que no aman al Señor. Y ese también es nuestro problema, que no sabemos amar. ¿Y cómo nos damos cuenta que no sabemos amar? Porque no amamos como Jesucristo ama. Y, por ejemplo, la circunstancia de la coyuntura política en estos momentos en nuestro país, totalmente polarizado, divididos entre compatriotas donde la mayoría son bautizados. Si yo en medio de esa polarización estoy a favor de unos u otros, yo no estoy amando como es el drama. Y entonces uno no se da cuenta cómo sumergido en la dinámica política uno tiene una fe dañada. Y entonces uno puede creer que en su oración le tiene que recomendar al Señor lo que tiene que hacer. Eso es parecido a lo que ocurría con esos 12 que él llama. De los 12 que él llama, 2 eran celotes. Diríamos, 2 eran muy parecidos a estos que quieren cambios, entre comillas, políticos. Y lo que nosotros vemos es que los que quieren cambios políticos van a creer que eso es más importante que la voluntad de Dios. Y claro, van a despreciar a sus hermanos. Efectivamente, en el caso nuestro, pero también en otras realidades, no por primera vez, pero en otras ocasiones también vemos violencia, muerte, destrucción. Y eso puede enervar nuestros sentimientos. Y si nosotros no nos damos cuenta que esa es una prueba
que justamente para poder entender lo que está pasando necesitamos oración. Pero creemos que nuestra oración es recomendarle al Señor qué es lo que tiene que hacer como si Él no supiera. Y no comprendemos que nuestra oración es para que nosotros podamos relacionarnos con Él en relación de amor, para que Él nos comunique ese amor, ese amor nuevo que nos haga capaces de amar a nuestros enemigos. Entonces nosotros nos amargamos, nos desanimamos y puede hacer que nuestra oración sea simplemente una oración que no sabe a quién nos estamos dirigiendo. Y entonces no crecemos en medio de la prueba en la fe. Eso ocurrió también en muchas personas en esa prueba que tuvimos en relación a la pandemia, que también fue una prueba. Y entonces el Evangelio, según San Marcos, nos está mostrando esas cosas todos los días. Pero uno dice, yo ya sé, ya conozco. Y entonces no profundiza. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que muestra es que el Señor empieza a obrar, a curar enfermos. Nota que la gente lo busca por interés, por las cosas que le quieren arranchar como si fueran pirañitas, yo les decía a algunas personas. Y no se dan cuenta que Él viene a darnos gratuitamente, no le tenemos que arranchar nada porque Él es el primero que nos quiere dar. Entonces, al punto que lo quieren aplastar, dice el Señor. Aparecen las oposiciones de los escribas, de los que creen que saben. Aparecen las oposiciones incluso de los miembros de su familia, que primero dicen que está fuera de sus cabales y luego se acercan siempre con la madre y desde fuera lo llaman porque quieren hablar con él. No quieren escucharlo, quieren decirle a él cosas. Y claro, el Señor nos está diciendo en cada uno de esos pasajes, eso no es oración. Porque estamos queriendo imponerle al Señor, no sabemos ante quién estamos. Entonces es un engaño que es una forma de pensamiento mágico. ¿Cuál es la diferencia entre la magia y la fe? Es que en la magia uno quiere un método, una técnica, una herramienta, un instrumento para conseguir algo de la divinidad, de el poder preternatural. Y entonces cuando yo en mi pregunta, en mi oración digo, a ver, ¿qué herramientas tengo que tener? ¿Qué métodos? ¿Qué técnicas? Es que yo estoy creyendo que yo dirijo la oración. Y no estoy entendiendo que es un don que me va a hacer de nuevo, para que entienda que yo tengo conmigo mismo relaciones equivocadas, porque estoy dividido y herido por el pecado, y que me impiden relacionarme con Dios, y que Él viene a mi encuentro para curarme y sanarme. Entonces cuando digo, no, le voy al médico, a ver, bueno, me van a operar, y yo le digo, a ver, bueno, vamos a ver, deme usted a ver las técnicas que va a usar. ¿Qué hace con las técnicas si tú no vas a operar nada? Entonces esa desviación pelagiana, voluntarista, que tenemos propia de nuestra mentalidad mundana, si no la reconocemos, entonces cuando nos relacionamos con Dios, nos vamos a relacionar con Dios para ser un ídolo, un Dios a nuestra manera. Y vamos a ocultar esa soberbia, ese orgullo, con prácticas devocionales. Y entonces vamos a endurecer nuestro corazón. Eso le pasó a los escribas, le pasó a los fariseos, que se escandalizan de Jesucristo, se escandalizan de sus discípulos, y entonces planean, hay que eliminarlo. Y entonces, luego la familia igual. Yo le decía a las personas, ¿no? ¿Y qué significa esto de que van con María y se quedan afuera? El problema de María, no, la llevan a María y la quieren utilizar. Y yo puedo utilizar a María cuando digo, ay, soy mariano, pido en el nombre de María, pero no quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero escuchar. Y María lo que nos va a decir, hagan lo que Él les dice.
Pero yo no quiero hacer lo que Él me dice, no quiero hacer su voluntad, sino quiero que Él haga mi voluntad. Hasta que no me dé cuenta de eso, yo todavía no estoy haciendo oración. Eso no significa que el Señor no quiere que Él nos suscite el que nosotros pidamos. Pero nosotros cuando pedimos, tenemos que el Señor, reconocer que Él es el Señor. Porque en toda la vida pública del Señor, valga la redundancia, el Señor primero se muestra orando, suscita el deseo en los discípulos para que le pidan al Señor a que les enseñe a orar, y luego el Señor les va a decir, oren. En el momento culminante es en Getsemaní, y entonces les va a decir, el cuerpo o la carne es débil, el espíritu puede estar dispuesto, la carne es débil, oren y se duerman. Entonces, esa idea de técnicas, de herramientas, de instrumentos, de métodos, está muy metido, pero eso no es parte de nuestra tradición. Y eso la Iglesia nos lo enseña. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos volviendo sobre este tema de la oración, estamos insistiendo que más que creer que sabemos, vayamos a lo que nos dice nuestra Madre la Iglesia. Reconozcámonos, como dice San Agustín, mendigos, ignorantes, que no sabemos, intentemos empezar de nuevo. Pero si creemos, bueno, yo ya sé cómo se construyen edificios, cómo se hacen cosas, etcétera, tengo mis cajas de herramientas y quiero técnicas, instrumentos, entonces probablemente algunos grupos dentro de la iglesia me han dicho eso en algún momento, pero tiene que ser purificado esas comprensiones equivocadas de la oración. Gracias, Padre. Acá tenemos otra pregunta que habla sobre el rezo del Santo Rosario. Dice, de acuerdo a usted, si es recomendable hacer meditación, es decir, una reflexión en cada misterio con nuestras palabras propias, o es suficiente hacer mención de cada misterio y nada más. Podría leer el Evangelio que ilustra cada misterio. O sea, ¿qué recomienda usted para el rezo del Santo Rosario para ser más efectivo y con nuestras palabras verdaderamente que broten de adentro, ¿no? Entonces, diga, Padre. Bueno, o sea, más que yo, lo que yo les recomiendo, yo les digo lo que me enseña la iglesia. Ya nosotros no somos ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Cefas. Nosotros somos de Cristo. Y la iglesia, por eso estamos insistiendo, tenemos que ir a esa riqueza de enseñanza que tenemos en nuestra madre iglesia. Pero si estamos buscando, entre comillas, opinólogos y qué dice uno, qué dice otro, entonces es porque nosotros estamos movidos por nuestra, diríamos, subjetividad. La ventaja que tenemos, la gracia que tenemos, el tesoro que tenemos es que la iglesia nos enseña. Y específicamente sobre el Santo Rosario tenemos una exhortación del Papa San Juan Pablo II. Entonces, ahí nos enseña el Papa cómo rezar el Rosario. Y eso es magisterio de la iglesia. Y entonces se nos dice brevemente, no yo, sino lo que nos enseña la iglesia, es que el rosario y también en las apariciones de Fátima, Azor, Lucía, nuestra madre también, como que en esas revelaciones particulares reconocidas por la iglesia, justo de ahí surge esta devoción de los 5 primeros sábados. Nuestra madre recomienda dedicar un tiempo para meditar los misterios. Y entonces, ¿cómo yo medito los misterios? En la escucha de la palabra de Dios, de las leída en la Sagrada Tradición, donde se nos muestra ese misterio. Y entonces, porque uno puede creer que el rosario es una oración meramente vocal.
¿Puede activar su micrófono, padre? Si es que me han silenciado ustedes. Nos parece que a alguien no le ha gustado lo que estaba diciendo, pero bueno. Lo que les mencionaba es que el rosario es una oración meditativa. El problema es que nosotros andamos dispersos. Y lo segundo es que uno cree que ya conocemos. Entonces, todos los pasajes de los misterios tenemos que referirlos a lo que nos enseña la Iglesia. En cada uno de los pasajes de cada misterio, en los evangelios y en el magisterio de la Iglesia. Y entonces tenemos que, cuando contemplamos el misterio, ver que todo misterio tiene dos dimensiones. Nos dice algo acerca del misterio de Jesucristo, que ha sido revelado y que conocemos algo, pero hay muchas cosas que no conocemos, que nos desbordan. Pero también algo acerca de nosotros mismos, de nuestra circunstancia en el momento en que estamos haciendo la oración. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, hoy día, misterios luminosos, anuncio del Rey. No voy a contemplar igual ese misterio si es que estoy, entre comillas, todo autosuficiente, creo que todo está bien, que todo está bajo control, que cuando estoy en una situación donde veo que hay confusión, hay tinieblas, parece que el Señor no reina. Entonces nosotros necesitamos remitir a la experiencia de los signos de los tiempos en cada realidad personal, familiar, local, internacional, y entender lo que el Señor nos dice. Eso mismo ocurre en la liturgia de la palabra, en la misa. O sea, nosotros, por ejemplo, en los días de feria, en la liturgia de la palabra, todos los años, todos los días, leemos los mismos pasajes del Evangelio, pero no siempre las mismas primeras lecturas. Las primeras lecturas cambian todos los años. Y entonces, un mismo pasaje del Evangelio, unido a una primera lectura, quiere hacer un énfasis en algunos aspectos que es distinto si está unido a otra primera lectura. Pero cuando yo me quedo solamente leyendo el Evangelio y no veo lo que me enseña el Espíritu Santo a través de la Iglesia en la primera lectura, y además lo hago de manera rápida, acelerada y superficial, no voy a aprender a mirar. Entonces esto que nos enseña la Iglesia, citando a Santa Teresita, una mirada que se eleva al cielo, no se va a elevar el cielo, pues se va a quedar en el suelo. Y entonces voy a sentir, ya lo sé, no voy a levantar mi corazón. Entonces no voy a crecer ni en la fe ni en esperanza. Y entonces mi oración se va a convertir en una oración mecánica de, entre comillas, querer, diríamos, que el Señor haga mi voluntad. Y me voy a cansar, la voy a abandonar, me voy a aburrir, no voy a perseverar, porque sencillamente voy a creer que tengo cosas más importantes que hacer. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que ha pasado muchas veces y eso es lo que nosotros tenemos que identificar, saborear, experimentar y luego testimoniar. Padre, había otra pregunta en relación a la oración del abandono. Si podría explicarnos un poco en relación a esto de la oración del abandono. Es que justamente, ¿de dónde sale oración de abandono? ¿Dónde está en el catecismo oración de abandono?
Es que justamente, si yo creo que me puede enseñar oración, voy a mi grupo parroquial, a mi grupo eclesial, y alguien me dice una cosa y otra cosa, y yo lo repito, y entonces lo que yo les estoy proponiendo es, vamos al catecismo, porque hay mucha confusión. Entonces abandono, ¿qué le llamarán abandono? Que abandonan a Jesús, como No, es los abandonarse apóstoles que se fueron de la cruz, a la, abandonaron. es abandonarse a la voluntad de Dios, ¿no? Como lo hizo Abandonarse a la Mismo voluntad de Jesucristo, ¿no? Dios. Abandonarse a la voluntad de Dios. O sea, ¿qué eso es abandonarse a la voluntad de Dios? Yo confío en la voluntad de Dios, no es que me abandono. Yo sé que Dios me ama. Justamente porque Dios me ama y quiere para mí lo mejor. Tomo conciencia de que yo no sé, que soy muy frágil, que la forma que alcanzo a comprender la realidad y las cosas es limitada. Y entonces yo hago lo que dice el Señor. Señor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces yo no tengo que, no necesito ponerles nombres, entre comillas, sino referirme a la experiencia concreta de la enseñanza en la revelación, en el mismo Señor y que la iglesia nos enseña. Pero si yo agarro abandono, entonces abandono puede ser muchas cosas. Abandono es una palabra inespecífica. En estos momentos hay muchas personas que abandonan a sus hijos, esposos que abandonan a sus esposas. Entonces, ¿que yo voy a abandonar a Dios? Así yo abandone a Dios, Él no me va a abandonar a mí. Entonces, ese término abandono es un término inespecífico, confuso, que me va a confundir a mí mismo y a las otras personas con las que yo intercambio. Bueno, que como yo no estoy presente en el grupo en el que llaman abandono, de repente tienen una explicación y han hecho, llamamos abandono 2 puntos. Como yo no conozco eso, claro, me dicen abandono, dice, yo no me abandono en Dios porque Dios nunca me abandona. Padre, creo que esos términos lo manejan desde 1916, en el tiempo de Charles de Foucault, que Ya, él de alguna manera era un místico pero por que era eso, es que esta corriente. justamente la iglesia nos enseña que una cosa es magisterio, otra cosa es teología. Entonces, si yo creo que la vida de cualquier santo, estoy hablando de santos canonizados, es normativa para los demás, es que no entiendo la revelación. Y no entiendo la diferencia entre la revelación pública y la revelación privada. Entonces, si es que yo agarro, por ejemplo, a Santa Rosa de Lima, y entonces yo digo, Santa Rosa de Lima, una santa es mística también. Y entonces imiten pues a Santa Rosa. Pónganse el cilicio, la corona de espinas. Entonces la iglesia no me va a enseñar eso. Entonces el problema es ese, que nosotros no sabemos lo que es la revelación pública y lo que es la revelación privada. No entendemos la diferencia entre depósito de la fe y magisterio. Y creemos que la experiencia religiosa de santos es normativa. Y lo que la iglesia nos enseña es que no, la experiencia religiosa de los santos no es normativa. ¿Qué significa normativa? Es que yo no tengo que imitar a todos los santos, ni a los santos de mi simpatía. La iglesia nos enseña que hay algunos santos que son doctores de la iglesia. Entonces la iglesia dice, estos santos a quienes declara doctores de la iglesia, tienen enseñanza que es válida para todos. Entonces me dice Michel de Foucault, sí, es santo, acaba de ser canonizado el año pasado, pero su enseñanza no es normativa. Es inspiradora. Entonces agarran discípulos de Michel de Foucault y que dicen Michel de Foucault, pero por eso nuevamente San Pablo nos dice, nosotros no seguimos ni a Cefas, es santo, Cefas, Pedro,
No seguimos a Pablo, que es santo. Seguimos a Cristo. Entonces tenemos una confusión en lo que es la revelación pública, que está contenida en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, que es el depósito de la fe, y lo que son las revelaciones particulares y el testimonio de vida, de experiencias religiosas de los santos. Pero además hay muchos testimonios religiosos de personas que no son santos, teólogos, místicos, que han tenido una vida piadosa, o alguien que dice que ha tenido, diríamos, visiones, locuciones, y que han escrito cosas que son revelaciones particulares. Entonces, esas revelaciones particulares, ni siquiera las reconocidas por la Iglesia, son normativas. Es decir, no son ejemplo para nuestra vida de fe. Puede hacer que una persona o las quieran aproximarse, etcétera, pero no es que eso es un camino de santidad para todas las personas. No sé si se entiende. Entonces, eso actualmente es muy confuso, a pesar de que la Iglesia nos enseña. Y por esa razón hay toda una serie de ideas. Y entonces alguien dice, tengo este libro muy interesante, de esto que el otro, hagamos eso. Pero eso no lo enseña la Iglesia. Y para eso la Iglesia tiene un documento que tiene la constitución del depósito de la fe, donde nos dice que justamente es magisterio de la Iglesia, o sea, se llama catecismo de la Iglesia Católica y que tenemos que conocer. Pero no nos gusta o presumimos conocer. Y entonces nuestras ideas de que hemos leído por aquí, por allá, o nos han dicho, y pueden ser cosas buenas, si es que es la vida de un santo, o cosas no tan buenas, todas las mezclamos y les damos a todo igual valor. Eso es un error. Justamente hoy estamos celebrando a los santos Timoteo y Tito. Si ustedes leen la carta de San Pablo a Timoteo, la primera y la segunda, justamente se llaman estas dos cartas a Timoteo y la carta a Tito se conocen como cartas pastorales. La Iglesia los propone como ejemplo para que comprendamos cómo es que se transmite la fe y qué significa el depósito de la fe. Pero claro, nosotros a veces estas cosas creemos que están dichas de una manera, diríamos, coloquial, no son importantes. Y entonces nuestra subjetividad, nuestro, entre comillas, uso de libre albedrío y nuestros propios criterios, queremos que sean normativos, o a veces en comunidades de oración o en grupos, entre varias personas coinciden en algunas cosas que son buenas y las quieren hacer normativas. Para eso la Iglesia necesita autorizarlos. Cuando la Iglesia hace eso, forma una congregación, establece un carisma, y entonces la Iglesia dice, bueno, esto tiene algo que va a ayudar. Pero incluso cuando ocurre eso, muchas veces los miembros de esa comunidad, cada uno tiene su propia interpretación. Y al final lo que hacen en la práctica va mucho más del supuesto carisma. Entonces, para que nosotros no estemos tan dispersos, existe este tesoro que es el catecismo de la Iglesia Católica. Claro, a las personas no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. No nos gusta que nos digan que estamos haciendo cosas que no sabemos. Porque todos presumimos de saber, de ser inteligentes, de tener las cosas claras. Pero claro, eso es peligroso. Entonces yo no, por eso cuando ustedes me dicen, ¿yo qué opino? Yo no les doy mi opinión. Les estoy diciendo lo que nos enseña la Iglesia. Porque en este tiempo de confusión no se trata de hacer confrontación de opiniones y debate de opinólogos, sino nosotros tenemos que ir a algo que sea, diríamos, sólido, seguro. Porque si no, yo voy a seguir la opinión del que me resulta más simpático, del que me parece más cercano, del que se parece más a lo que yo pienso. Pero eso no es el magisterio.
No sé si que con eso les ayudo, espero que sí. Y claro, el ejemplo es bueno, porque claro, este santo, recientemente canonizado el año pasado, es un santo, pues, sí, admirable, pero su vida no es normativa. La Iglesia nos dice que sus escritos, etcétera, son normativos. Si es que en algún momento más adelante la Iglesia en su discernimiento dice esto sí, entonces lo nombrará doctor de la Iglesia. Mientras tanto, no. Padre, muchas gracias por su aclaración. Y en general creo que los que estamos aquí de alguna manera tenemos siempre en humildad, sabemos que sabemos un poquito y nos falta por aprender toda una vida. Y sí, más bien, indudablemente, usted mencionó que la iglesia es la que enseña y aclaró bien, dejó bien claro el concepto de que no es el obispo, no es el sacerdote, sino es el catecismo el que ordena los movimientos de la El iglesia, magisterio de la Iglesia. que está El reflejado en el... magisterio de la Iglesia, ¿qué es? El Papa en comunión con todos los obispos. Y eso se expresa en documentos. Y en el caso de la fe, hubo sendos concilios, ya después del concilio, perdón, sendos sínodos después del concilio Vaticano II, que están referidos en el prólogo del catecismo, donde se dio que era necesario ante la confusión en tiempos del Papa San Pablo VI, se convocó a un sínodo sobre la catequesis. Quien dirigió los debates de ese sínodo fue el cardenal Botila, que luego sería, a la muerte de Pablo VI, en el cónclave es elegido Juan Pablo I y después Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Juan Pablo I, como sabemos, su pontificado fue breve, no tuvo tiempo de elaborar el documento que se desprendía del sínodo sobre la catequesis que había convocado Pablo VI. Y entonces lo convocó, ese documento, perdón, lo redactó San Juan Pablo II, donde nos habla qué es la catequesis. Y convocó un nuevo sínodo. Y ahí los obispos pidieron que se elabore un catecismo para todos los miembros de la iglesia, porque justamente ya en esa época, fines de los 80, mediados de los 80, se veía que había confusión. Los debates después del concilio tenían pues mucha teología, y la teología y los teólogos no es igual que el magisterio. Y entonces se elabora el catecismo a través de una comisión que presidió el cardenal Ratzinger cuando era prefecto para la doctrina de la fe. Y terminó en el documento que es el que conocemos, Catecismo de la Iglesia, en el año 92. El Catecismo de la Iglesia es un compendio de todo lo que la Iglesia en su vida, en su magisterio, en la revelación, lo pone de manera muy densa, con muchas citas, con muchas referencias en la Sagrada Escritura, en los Santos Padres, para que nosotros ante la confusión, ante la duda, ante las interpretaciones, tengamos un documento donde podamos encontrar las respuestas a las confusiones que se nos puedan presentar. Pero claro, el catecismo es parte del magisterio de la Iglesia, pero no es el único documento del magisterio de la Iglesia, y entonces los documentos del magisterio de la Iglesia todos son coherentes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que hacemos referencia a la importancia de este documento, porque en estos tiempos han surgido muchas opiniones, expresiones de obispos, conferencias episcopales sobre distintos temas, tanto en relación a la fe, como en relación a la liturgia, como en relación a la moral,
pero también no tanto, diríamos, desde la jerarquía, sino más de grupos devocionales, entre comillas, piadosos, sobre la oración. Y muchos de esos grupos, en muchas de esas devociones, en algunos casos hay cosas que no son conformes a la fe, que no son conformes a la liturgia. Y entonces a veces uno puede incorporar esas cosas sin darse cuenta. Yo les comentaba que ayer justamente tenía una experiencia de ese tipo en mi parroquia, aquí en la parroquia donde estoy. Un grupo de personas estaba haciendo oración en la noche, luego de la misa, yo bajo y los escucho lo que estaban haciendo oración, las oraciones que hacían. Y entonces yo notaba que esas oraciones no son conformes pues a la revelación. Entonces, eso hay que tener cuidado. Entonces, mi consejo no es consejo personal, sino el consejo que nos da la Iglesia a lo largo de todos los años. Es que especialmente cuando hay esa confusión, para eso la Iglesia hace los catecismos. Si ustedes leen el prólogo del catecismo, lo van a ver claramente expresado. Y claro, uno ve el documento y dice, este es un tesoro, gracias Señor, porque nos has dado a través de tu iglesia este documento que nos ayuda, ¿no? Entonces, claro, nosotros vivimos en un tiempo donde lo que se quiere es que la gente opine. Nos gustan las opiniones y entonces a veces en las opiniones se puede crear más confusión. Sí, padre, sí estoy percibiendo de que ya en tres comunidades que he visto ya están haciendo el uso y están haciendo el aprendizaje así como usted está dirigiendo también esto del catecismo, y he visto en tres comunidades diferentes que están haciendo, porque hay mucha confusión, como dice usted, hay mucha confusión entre la feligresía, ¿no? Que tienen un poco de espacio, están en sus trabajos, llegan y encuentran esto que usted ha visto manifiesto ayer en Santa Mónica, ¿no? Entonces, y es normal, eso se está dando. Entonces, con esto del catecismo, creo que las cosas van a quedar claras en la medida que todas las comunidades, aquí, al menos en el Perú, empiecen a fortalecer el aprender de nuestro catecismo. Padre, bueno, muchas gracias por su disertación y su reflexión, y quedamos en sus últimas palabras. Vamos a terminar con una oración, ¿ya? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezcan para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Dios mediante, nos estaremos viendo en otra ocasión.